el Espíritu Santo, y cuando ellos lo recibieran, entonces en ese momento era el momento de salir. Y Hechos 1:8, que lo conocemos muy bien, dice: y seréis en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Oremos en esta mañana, hermanos. Maravilloso Dios, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y glorificamos tu santo y precioso nombre. Gracias por la oportunidad de vida que nos das y por el privilegio tan maravilloso que nos das. Y estar aquí, Señor, juntos, reunidos para glorificar, para honrar y exaltar tu nombre, Señor. Digno eres de ser alabado y ayúdanos, Señor, para contemplar tu grandeza y poder cada día, Señor, darte solo a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. En esta escena empieza la actividad o el propósito de Dios a través del Espíritu Santo, y los discípulos y otras personas más que se habían añadido en ese entonces reciben el Espíritu Santo. Y surge una situación, surge una actitud en ellos. Vemos en la palabra del Señor que empiezan a hablar en lenguas, empieza a surgir una situación que no habían visto la gente también. Y entonces los que estaban alrededor estaban, dice la Biblia, atónitos, estaban perplejos, y cada uno de ellos se volteaba a ver qué está pasando aquí, qué está sucediendo aquí. Y dice la palabra del Señor que se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos está enseñando esto? Pero otros alrededor, como pasa en cualquier situación, se burlaban y ellos decían: ellos están llenos de mosto. Entonces había dos tipos de público ahí: uno que se admiraban y ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y otros que simplemente se burlaban de lo que estaba pasando. Entonces inmediatamente Pedro, Dios en su propósito, porque recuerden que Pedro, antes de que recibiera el Espíritu Santo, de algún modo pues tenía cierto miedo a ciertas situaciones. Pero en este momento Pedro se pone de pie y empieza a alzar la voz y dice: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, han recibido el Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno ha resucitado. Y empieza diciendo también: varones hermanos, Jesús resucitó, Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Y cuando Pedro empieza a hablar estas palabras, toda la casa de Israel, que a este Jesús vosotros crucificasteis, sepan que Dios ha hecho Señor y Cristo. Esas fueron las palabras de Pedro. E inmediatamente empezamos en el texto que leímos. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué sucedió con la gente? Pedro dijo que lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo era que había llegado el Espíritu Santo, era que aquel Jesús que había muerto, había resucitado, que Dios mismo había hecho Cristo y Señor, y lo había levantado y lo había llevado a su diestra. Pedro enseñando eso, sucedió algo con el público alrededor. ¿Y qué fue lo que sucedió? La palabra de Dios dice en el 37, al oír esto, se compungieron. Se compungieron toda la casa de Israel. ¿Qué significa la palabra compungir? Significa remover profundamente. También puede significar herir profundamente o golpear profundamente. ¿Y qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Estaban escuchando lo que ellos necesitaban escuchar. Y el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de cada uno de ellos. Cada uno de nosotros, creo que un día
escuchamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo y nuestro corazón se removió profundamente y nos quedamos todos con un corazón sensible ante la voz de Dios, y fue en ese entonces cuando dijimos: Señor, yo necesito de ti. Reconozco que soy pecador y reconozco que he andado perdido, que si no fuera por ti no hubiera estado hoy aquí. ¿Cuándo lo reconocimos eso? Cuando el Espíritu Santo obró en nuestros corazones. Sin Él no hubiéramos reconocido, porque creo que algunos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí primero, nos burlamos de aquellos que veíamos glorificar a Dios. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque no habíamos recibido el llamado de Dios a través del Espíritu Santo. Pero ¿habrá alguien aquí de entre nosotros, estaba meditando, que esta iglesia va a cumplir, y ya cumplió, ¿verdad?, 102 años? Yo creo que ninguno de los que, según la reseña histórica, fueron jóvenes del esfuerzo cristiano, un grupo de jóvenes que se levantaron y dijeron: vamos a levantar una misión. Yo creo que ninguno de los jóvenes que en ese entonces vinieron precisamente en esta área, yo creo que no hay ninguno de aquí, o habrá alguien aquí que yo fui ese joven que con mucho entusiasmo yo dije: voy a, después de 102 años, pues no, ¿verdad? Pero 102 años ha pasado mucha historia. Yo, gracias a Dios, me permitió estar aquí en sus 101 años y ahora estoy aquí en sus 102 años. Gracias a Dios, Dios ha hecho grandes maravillas, grandes cosas. Pero la pregunta es: ¿Dios a través de su Santo Espíritu sigue tocando nuestros corazones? ¿Cómo sentimos cuando escuchamos la palabra de Dios? La evidencia de una iglesia triunfante es eso, que día con día, cuando escucha la palabra de Dios, cuando medita la palabra de Dios, su corazón se conmueve. Su corazón se siente golpeado. Porque Juan dice en el capítulo 16, verso 8: y cuando Él venga, hablando del Consolador, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, los convencerá. Cuando Él venga, les enseñará. Todo lo que yo os he hablado, Él os enseñará, dice Jesús también. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón cuando escuchamos la palabra del Señor? Porque sucede algo también. Entró el dolor, entró la situación en sus vidas, se compungieron, su corazón se sintió adolorido porque reaccionaron. Jesús está vivo, el Espíritu Santo está aquí. Entonces inmediatamente el público, el pueblo pregunta esto: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta fue: arrepentíos. Cada uno de nosotros deberíamos de preguntar cuando escuchamos la palabra del Señor: ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Primero, para eso tiene que nuestro corazón llenarse de sensibilidad y darnos cuenta que lo que estamos leyendo, que lo que estamos escuchando, lo que estamos meditando es palabra de Dios, que no es simple lectura, que no es simple. Algo que quiero decirles, hermanos, es que cada vez que pongamos la lectura en la Biblia, lo leamos, hermanos, como palabra de Dios como tal. Porque si no lo hacemos, va a ser una simple lectura. Les vuelvo a recordar, la semana pasada les decía, en el seminario nos pusieron a leer 8 veces, por 4 años, 8 veces la Biblia completa. Tardábamos 15 días para leer la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. Y los últimos 3 días, de 15 días, todos cansados, ya el libro de Apocalipsis ya nada más lo va uno hojeando. Ya ni siquiera uno lo va leyendo. Y entonces la pregunta es: ¿de qué sirvió 8 veces leer la Biblia en 4 años, en 15 días, cada vez que se leía completo? Sinceramente yo digo, siento que no tuvo casi ningún sentido, porque era nada más una lectura, nada más. Pero si leyera la Biblia completa, meditándola, pensando, reflexionando, aunque en la vida solo lo lea una vez, yo creo que valdría mucho la pena.
Porque hasta eso habría que preguntarnos, ¿hemos leído la Biblia completa? Y si la hemos leído, nos haremos esta pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué hago? Porque la Biblia me confronta. Porque la Biblia me enseña cómo estoy. Alguien decía que la Biblia es, dado el ejemplo, como un espejo. Yo me doy cuenta en el espejo, pues si estoy bien peinado, y si no, pues me empiezo a acomodar. Y la Biblia me enseña cómo voy a vivir, cómo voy a estar. Esas son las evidencias. La evidencia de una iglesia triunfante es esa, que se llena de gozo al escuchar la palabra del Señor. Y cuando escucha la palabra del Señor, obviamente su vida es confrontada, porque la santidad de Dios con el pecado del hombre no pueden estar en unidad. Siempre van a estar separados. Entonces, cuando escucho la voz de Dios, me está llamando a su santidad, y obviamente tengo que acercarme a Dios en santidad. Amados hermanos, este pueblo, esta iglesia, ¿qué era lo que hacía también después de hacer esto? Pues se arrepintieron. Y dice la palabra del Señor que en esa vez, ¿cuántos recibieron al Señor? Dice la palabra, se añadieron aquel día como 3,000. Y esos 3,000 más los discípulos y más los que cada día iban agregándose, ¿qué era lo que hacían? Esto era lo que hacían: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban juntos en comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones, tenían en común todas las cosas, se cubrían las necesidades, tenían un corazón para Dios y para el pueblo, y tenían un corazón sencillo, un corazón contrito, y juntos alababan a Dios. Eso era la identidad, eso era lo que les identificaba a ellos. ¿Cuál es el tema, hermanos? Evidencia. Algo que les quiero decir: esto no es un requisito para la iglesia. Esto no es una obligación para la iglesia. Es una evidencia. ¿Qué es un requisito? Que si no cumples ciertos puntos, lo que estamos viendo aquí en Hechos, no es una lista de requisitos, sino que es una evidencia cómo debe estar una iglesia triunfante. Porque un requisito, yo les diría, estos son los 10 requisitos que debe cumplir una iglesia triunfante. Pero en la Biblia no hay requisitos, hay evidencias. Tiene que mostrar, porque la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo que funciona por sí mismo, que vive para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Una iglesia triunfante simplemente desea vivir con su Señor, desea permanecer para la gloria de su Señor, desea permanecer en su palabra. Eso es una iglesia triunfante. Alabamos a Dios y damos la gloria a Dios en esta mañana, porque nos ha dado de su gloria, nos ha dado de su gracia, de su misericordia, pero también nos ha dado de su justicia, nos ha dado de su disciplina. Cada uno de nosotros debemos de permanecer en las doctrinas de la palabra del Señor, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan unos con otros. ¿Qué significa eso? Que como iglesia tenemos que estar mirando a nuestro alrededor. ¿Qué necesita? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Porque a veces decimos, y quiero usar este ejemplo, estamos en un lugar, estamos conformados como iglesia, y quizás está tirado, no sé, basura ahí, o una silla tirada. ¿Qué a veces pensamos nosotros? ¿De quién ese es el trabajo que debe de hacer? Pues los diáconos, ¿verdad? Pues yo, como no soy diácono, pues voy a esperar que el diácono lo haga. Pero en la palabra del Señor, ¿será lo que realmente es lo que dice? Porque ¿cuánto cuesta levantar un papel que ya es basura? Pues yo creo que nada, ¿verdad? Al menos que alguien nos diga, levánteme estos 100 kilos, bueno, entonces sí necesito ayuda, ¿verdad? Sí, tampoco debemos de pensar en exagerar.
El trabajo de una iglesia triunfante también es que si glorifica a Dios, permanece en la doctrina, permanece en la comunión, permanece en el amor, permanece en la comunión con Dios y unos con otros, ¿saben qué es lo que pasa? Al final del verso 47, ¿qué es lo que dice? La última parte del verso 47. Cuando la iglesia alaba al Señor, cuando la iglesia busca al Señor, el Señor empieza a añadir. Y de noviembre, gracias a Dios, yo recuerdo muy bien que la casa pastoral pasé un 1 de noviembre del 2018. Así que ya cumplí un año aquí en la iglesia. Y del noviembre 2018 a noviembre 2019 hemos recibido a 4 miembros. Entonces me puse a ver, pero ¿en qué trabajé yo en esos 4 miembros? Me puse a ver, no, yo no trabajé. Porque un hermano vino de Veracruz, una familia vino de Veracruz, nada más se recibió por carta de traslado. Otro hermano vino de Chiapas, también se recibió por carta de traslado. Y otra hermana se recibió, pero yo no trabajé. Yo digo, pues yo no hice nada para que los hermanos estuvieran aquí. La pregunta es, ¿cuántos miembros hemos recibido que podamos decir, yo trabajé en esto? Que pudiéramos levantar un poquito, como dicen, el ego. Hermanos, por mi trabajo evangelístico, yo tengo a esta persona aquí. Hay una celebración, hermanos, de aniversario. Yo me preguntaba, si Dios presta vida, vamos a celebrar los 103, los 104, los 105, 106, así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿sucederá dentro de esto la iglesia nuestra? ¿Podré trabajar? Tendremos la dicha de decir, en esta iglesia se va añadiendo cada día. Aquí la palabra del Señor textual dice que cada día se iba añadiendo. Pero por lo menos pudiéramos decir, cada año que se vaya añadiendo a la iglesia. ¿Cuál es nuestro propósito para esto, hermanos? Porque la evidencia de una iglesia triunfante es esta: que recuerde que está trabajando para el Señor y que tenga sus frutos para el Señor. Y que vaya en continuo crecimiento. Que vaya en continuo crecimiento. Claro, podemos crecer de manera familiar, pudiéramos decir. Pero quiero decirles que la intención de la iglesia era que se proclamara en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y entonces el propósito nuestro debemos de pensar más allá, hermanos. Tenemos una mentalidad de que crezcamos no solo hablando aquí. Últimamente pienso que se ha perdido un poco la visión de la iglesia de manera general. ¿Por qué? Hay pocos estudiantes en los seminarios. ¿Y por qué? Porque ya no hay iglesias que ayuden. Las iglesias en México ya no están enviando misioneros. Ya son muy pocos los misioneros. Hace poco me habló un misionero que tiene a su cargo 60 niños pidiendo oración y dice, ore por mí porque estoy ya en estas últimas, siento que ya no sé qué hacer. No hay apoyo. No siento que me den el apoyo suficiente para continuar con la obra. Entonces estamos hablando de una iglesia triunfante. Una iglesia triunfante es aquella que ve las necesidades específicas. ¿Cuáles son las necesidades específicas?
de salvar a aquellos que no han recibido a Cristo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Predicando la palabra del Señor. Pero primeramente, yo debo de reconocer que soy hijo de Dios y debo de darle la gloria a Dios y debo de estar en unión con Dios y en unión con mis hermanos. Y entonces, para terminar, hermanos, quiero proponerles un reto. No sé si conozcan algunos proyectos de la iglesia, espero que sí, pero esculcando entre los archivos de la iglesia, que son muy pocas también, encontré en algún año atrás, si alguien lo recordará, en que esta iglesia se propuso ganar 1000 miembros, y no sé si se acuerdan la fecha, espero que sí. Y yo me puse a pensar, ¿dónde está hoy en día ese proyecto de 1000 miembros? Y me pareció un proyecto muy grande, porque 1000 miembros en un año, eso es lo que vi. Y está un proyecto escrito, está un proyecto elaborado. La pregunta es, ¿cuántos miembros llevamos? Y entonces, ¿qué les parece si nos proponemos cada uno de nosotros este año, por lo menos, no traer 1000 miembros, pero por lo menos cada uno nos propongamos hablarle a una persona de Cristo? Y que para el aniversario 103 podamos decir, hermanos, hemos estado trabajando. Porque así debe de funcionar una iglesia triunfante. ¿Daremos la evidencia así, hermanos? Espero que sí. Porque la iglesia debe de funcionar como un organismo vivo. Amados hermanos, en este día quiero que juntos le demos la gloria y la honra a Dios, pero que también juntos nos comprometamos con Dios y decir, Señor, ayúdame a ser tu hijo, a ser parte de la iglesia. Quiero que se sientan, hermanos, parte de la iglesia. Un escritor dice, hablando de la iglesia, dice, cuando hay un miembro o hay un integrante en un templo, dice estas palabras, con esto termino, se le pregunta, ¿qué van a hacer el día sábado? Y esta persona responde, pues no sé qué van a hacer los hermanos, allá ellos porque han hecho esos proyectos. A mí, pues, yo nada más asisto. Se le pregunta, ¿en qué vas a apoyar para esa actividad? Pues yo no quiero apoyar en esto, simplemente quiero a ver qué hacen. Pues dice que hacen, pero parece que no hacen nada. Esta respuesta o esta persona, ¿saben cómo se siente dentro de la iglesia? Fuera, se siente fuera de la iglesia, no es parte de. Pero una persona o alguien que se siente parte de la iglesia dice estas palabras, porque alguien le pregunta, ¿por qué le salió mal este proyecto? Pues fíjese que es que tuvimos este detalle porque lo que pensamos no fue lo correcto. Hicimos una mala estrategia. Cuando dice hicimos, cuando dice hacemos, cuando dice nos comprometimos o realizamos, se está incluyendo y esta persona se siente parte de la iglesia. Y cada uno de nosotros debemos de sentirnos parte de esta iglesia. Y hablando de iglesia, de manera particular, de esta iglesia el Divino Redentor, debemos de sentirnos parte de, porque somos uno, somos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, ¿qué nos diferencia? Nada, no nos diferencia nada, somos todos iguales. De tal manera que la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, vamos a orar y vamos a darle la gloria y la honra a Dios en esta hora. Bendito Dios, alabamos y glorificamos tu nombre porque eres bueno, Señor, y maravilloso eres. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí
Y ayúdanos, Señor, para que esta iglesia continúe y marche, Señor, conforme a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a hacer que cada uno de nosotros pensemos, seamos miembros, Señor, que demos una evidencia y seamos triunfantes en todo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues ahora les invito a que todos juntos entonemos este himno que se compuso originalmente para el centenario de nuestra iglesia. Lo entonamos en aquellos eventos en el año 2017. En el año 2018 no tuvimos oportunidad de cantarlo, pero